Bueno, creo que estamos todos así, que vamos a empezar así ya, nos hacemos corto. La idea de hoy es hablar sobre todo lo que es, digamos, todo lo que es un síndrome neurológico agudo, ¿sí? Dentro de lo cual se incluye lo que es el ACV, isquémico hemorrágico, y lo que es la hemorragia subaracnoidea. Si se fijan, en el entorno hay subido varias bibliografías de cada tema, a modo de guía, digamos. Lo que ustedes tienen que saber básicamente es el reconocimiento precoz, la diferenciación, qué hacer, qué no hacer, y después, obviamente, la derivación pertinente, ya sea neurocirugía y o a terapia intensiva en si lo requiere. No mucho más que eso, digamos. No se anden buscando, digamos, la causa, la fisiopatología, la acidez químico y demás. Básicamente, lo que importa acá es el manejo en agudo. Ni tampoco importa mucho lo que es el manejo crónico, digamos. Qué hacer, si lo di estatina o no. Eso no tienen que saber, pero más que nada para consultorio. Acá no tiene sentido. Vamos a empezar con lo que es accidente cerebrovascular, ¿sí? Como dijimos, lo que es el stroke, lo que es la ACV, obviamente la pérdida súbita de las funciones neurológicas, ya sean por una isquemia, como en la gran mayoría de los casos, o por causa hemorrágica. Obviamente los síntomas pueden ser de forma permanente o de forma transitoria, que se denomina IT. La importancia de la ACV es que la primera causa de discapacidad a nivel de la población y sobre todo en la población adulta económicamente activa, por lo tanto va a repercutir tanto en cada hogar como en la sociedad misma. Dentro de lo que hace isquémico, todos se van a presentar de igual manera. ¿Cómo tienen que hacer ustedes? Obviamente, siempre sospechar que un paciente está cursando algún cuadro neurológico agudo para la derivación oportuna hacia un centro. Esto se explica de igual que, por ejemplo, con lo que es el infarto. Mientras más pasa el tiempo, menos miocardio va a tener. Bueno, en el cerebro pasa exactamente lo mismo, digamos. Mientras más tiempo sin un tratamiento adecuado, en caso de que pueda acceder al mismo, se pierden más neuronas, por lo tanto va a ser la secuela que va a tener ese paciente van a ser peores. A nivel de lo que es prehospitalario, se usan dos escalas. La que más se usa es lo que es la escala Cincinnati, que, como ustedes pueden ver, digamos, no es otra cosa que reconocer fácil que un paciente tiene algún foco neurológico, ya sea porque no puede hablar bien, tiene algún tipo de grado de afasia, ya sea porque no moviliza algún tipo de miembros, sobre todo lo que es con mayor porcentaje se afecta lo que es la parte braquial, o sea, los brazos antes que las piernas, o ambas, y lo que es la parálisis facial central, digamos, ¿sí? Que hay una simetría facial. Obviamente, si un paciente reúne muchos de estos puntos, va a tener mucho más especificidad de que se trate de lo que es un ACV isquémico. Pero obviamente es el reconocimiento rápido de la situación. Lo que tiene que hacer a nivel de lo prehospitalario, cuando un paciente ya sea porque tiene un foco neurológico, porque tiene una depresión de sensorio, le hace sospechar que se trate de un síndrome neurológico agudo, en este caso de lo que es un ACV, lo primero que tiene que hacer es, como todo tipo de paciente, evaluar lo que es el ABC, es decir, si ese paciente tiene un nivel de conciencia que le permita mantener la vía aérea permeable, cómo se encuentra ventilando ese paciente. La parte de la circulación, esto es muy importante, es lo ideal siempre es colocar lo que es una vía periférica y mantenerla permeable. Esto no quiere decir que tienen que pasarle 3 4 litros de fisiológico, sino con un goteo a 7 gotas con una vía periférica permeable, está perfecto justamente para, en caso de requerir algún tipo de fármacos endovenosos, ya la tienen permeable. Fundamentalmente, lo que más importa casi en la parte de la D, lo que comúnmente se denomina la D, es la determinación de la glucemia. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia puede justamente dar síntomas neurológicos y no se trata de una lesión estructural, sino es de una causa metabólica, este cuadro neurológico que tiene este paciente. Otra cosa que es importante es en todo paciente cuando tiene depresión sensorio o tiene un foco neurológico, es determinar el horario de comienzo de los síntomas o al menos poder determinar bien cuándo fue la última vez que alguien lo vio normal, ¿sí? Justamente esto va a tener repercusiones para ver si el paciente es candidato o no a realizar algún tipo de tratamiento terapéutico. Obviamente que muchas veces va a pasar que el inicio incierto, esto como le dije, que no, nadie sabe, entonces se toma como ventana terapéutica la última vez que lo fuiste asintomático. Si el paciente se acuesta y se levanta y tiene algún tipo de foco neurológico, y la última vez que fue visto, el día anterior, se toma como ventana terapéutica. Y acordarte siempre de esta definición, que por hoy es una definición controversial, debido a que hay múltiples estudios por imagen donde ya se pueden detectar
lesiones neurológicas de manera muy precoz, pero acuérdense siempre que los AIT tienen que tratarse, tienen que abordarse al igual que lo que es una ACV isquémico. La AIT obviamente son síntomas neurológicos que se inician, pero que duran menos de una hora, y las imágenes son negativas. ¿Para qué? Son negativas para isquemia aguda, ya sea por tomografía o por resonancia. Eh, Bien. Básicamente, cuando le llega siempre al paciente, el objetivo, fundamentalmente, de lo que es ACV isquémico, que no se va a saber hasta que ustedes no le hagan un estudio por imagen, es salvar lo que se denomina la penumbra isquémica, ¿sí? Se infarta, sufre una porción de lo que son las neuronas, y toda la zona periférica, esa zona que está necrótica, que está muerta, es viable, es potencialmente viable de salvarse en caso que se restituya el flujo sanguíneo dentro de un tiempo prudencial, ¿sí? Ese es el objetivo por el cual uno siempre ve si el paciente es candidato o no a recibir trombolíticos, justamente para que la necrosis, la muerte neuronal, sea lo menor posible. Básicamente esto te habla de lo que es la guía de la ACV isquémico, que te habla de que el paciente que sospecha de ACV hasta que se le puede brindar tratamiento en caso de que sea candidato, no debe pasar más de una hora, digamos. Creo que el año, si no mal recuerdo, el año 2019, 2020 es la guía de acá de Argentina. Si se fijan, digamos, siempre todo lo que es manejo agudo, siempre no sale mucho de lo que es el ABCDE que se plantea en cualquier tipo de paciente, ¿sí? Con algún tipo de variación o excepciones. Todo paciente que ingresa, ya sea por depresión sensoria o foco neurológico, sospecha de un síndrome neurológico agudo. Obviamente la cabecera 30 a 45 grados, esto es justamente para evitar la broncoaspiración, en caso que el sensorio se deprima o esté deprimido, dieta cero. Obviamente, lo que es la parte de la A y la B, en el caso del síndrome neurológico agudo, va a depender del sensorio. Si tiene un sensorio que le permite tener una vía aérea permeable, perfecto. Si requiere oxígeno, le brindarán solamente oxígeno. Si tiene un sensorio que no le permite mantener una vía aérea permeable, van a tener que hacer un manejo avanzado de la misma. La parte de la C, básicamente, es todos lados te recomiendan vías periféricas, pero con una vía periférica está perfecto, y es mantener una euvolemia, se llama, es decir, no hiperhidratarlo, pero tampoco dejarlo en plan a 7 gotas, porque este paciente va a estar en dieta cero, y por lo tanto no va a tomar ni comer nada por boca. Y siempre con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque es isotónico con respecto al plasma. Si usted le dan alguna solución hipotónica, como soluciones de destroza, en un cerebro que está agudo, en un cerebro que está sufriendo cambios, va a hacer que haya muchos cambios de osmolaridad y que haya más lesiones secundarias a ese cerebro, como por ejemplo edema cerebral. Y en la parte de la C es muy importante lo que es el manejo de la TA. Si ustedes se fijan, digamos, el manejo de la TA, que generalmente todos los pacientes con síndrome neurológico agudo van a encontrarse hipertensos, más que hipotensos, va a depender, digamos, si el paciente va a ser candidato o no a recibir trombolíticos. A grandes rasgos, los objetivos que se plantean en pacientes que van a ser candidatos a trombolíticos es que tengan una sistólica por debajo de 185 y una diastólica por debajo de 110. Esto se debe justamente a que los trombolíticos van a aumentar el riesgo de que ese ACV isquémico tenga una transformación hemorrágica. Y si a esto se le suma una hipertensión arterial severa no controlada, hace un combo mucho más fácil para que se transforme. En los pacientes que no son candidatos, fíjense que los valores son mucho más flexibles, digamos, ¿sí? Se permite hasta 220, 120. ¿Por qué? Porque ya tenés un vaso que está tapado, entonces si vos le bajás de forma brusca lo que era TA a un paciente que ya tiene una arteria que está tapada y que no le llega sangre a esa parte del cerebro, el resto de los vasos pueden funcionar como colateral. Si vos le bajás de manera brusca lo que era la presión arterial, va a hacer que todo el tejido neurológico alrededor también empiece a tener un tipo de grado de sufrimiento. Las dos drogas que se utilizan para lo que es en el agudo son estas que están ahí indicadas, lo que es la betalol y lo que es el nitrocrusato de sodio. De elección se elige lo que es el betalol. ¿Cómo se hace? La ampolla trae 20 miligramos, se hace una ampolla, se espera 5 minutos. No baja, no se produce un descenso al objetivo que uno se planteó para la TA de ese paciente, se repite una segunda dosis. Si ya después de la segunda o tercera dosis en bolo no hay ningún tipo de respuesta, se le coloca lo que es una infusión continua a través de una bomba de infusión.
Lo que generalmente se plantea son 200 miligramos en 200 mililitros de solución fisiológica, te queda una concentración de 1 miligramo por mililitro y es más fácil calcular la dosis que ustedes le van a administrar a ese paciente, ¿sí? Que una dosis estándar siempre oscila entre 30, ahí obviamente lo máximo son 120 mililitros por hora, pero generalmente no se pasa más de los 50, 60 mililitros por hora en promedio de estos tipos de pacientes. Eso por parte de la C, ¿sí? Otra cosa, digamos, si por ejemplo ustedes valoran todo el paciente y deciden que ese paciente es candidato para ser intubado. En esta oportunidad, el paciente que tenga hipertensión arterial severa, acá sí sirve utilizar drogas, por ejemplo, que tienen un efecto hipotensor, como el que es el midazolam, el propofol, ¿sí? Por lo tanto, se soluciona primero lo que es la parte de la A y la B, si requiere intubar, se intuba, se usa este tipo de drogas, midazolam o propofol, y después de intubado, se ve con qué te va a quedar el paciente. Pues si ustedes hacen midazolam, navetalol, lo van a pasar de una hipertensión arterial severa a que esté hipotenso y tengan que colgarle vasopresores. La parte de la D es la valoración neurológica, ¿sí? Obviamente que ustedes no van a saber si es un ácido isquémico o no hasta que no hagan un estudio por imagen. Pero la sospecha siempre está bueno realizar lo que es la escala NIC porque es una evaluación completa de cómo se encuentra ese estado neurológico de ese paciente. Y otra cosa muy importante es, si el paciente tiene un síndrome neurológico agudo, pero no hizo convulsiones, no se le hace profilaxis antiepiléptica primaria, ¿sí? No se le deja fenitoína arreglada, solamente se deja en caso de que el paciente haya debutado en su cuadro neurológico con convulsiones. Después, con respecto a los estudios complementarios, obviamente se piden laboratorios que se solicitan fundamentalmente lo que son plaqueta y coagulograma, más allá de todo el resto de laboratorios que vienen en el combo, pero lo que más te interesa son plaquetas y coagulograma. Y obviamente en mujeres, siempre el que tiene edad fértil, lo que es el test de embarazo. Mientras ustedes analizan todo esto, siempre hay que descartar los cuadros simuladores. Lo más importante es la hipoglucemia, que es algo que muchas veces uno se come por estar apurado, pero es lo que sí o sí hay que primero descartar en estos cuadros neurológicos porque es lo de más fácil resolución. Tiene hipoglucemia, le pasás soluciones destrozado y te revierte el cuadro. Obviamente que más es difícil lo que es el diagnóstico diferencial de trastornos compulsivos. La escala NIS, si ustedes la ven, nadie se la sabe de memoria, para que lo sepan, consta de 11 ítems que evalúan todo lo que ustedes se pueden imaginar de lo que es una correcta valoración neurológica. Obviamente él tiene un puntaje, máximo es 42 puntos, menos de 5 es una CB menor, más de 20 es una CB intenso. El puntaje se calcula justamente para saber si es Che, se cortó, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, disculpen. Eh, ¿Cómo es la escala, Denise? sí, me espero un gachito que... Ah, no.
Para que aviso porque que me pasen un filtro, que no puedo compartir la pantalla. Igual, profe, como anfitrión quedó uno de nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Oh, Sí, creo que vos quedaste. Y Bueno, ahí me estoy permite. tratando de, no sé por qué quedé yo, pero ahí estoy tratando de ponerte como anfitrión, Dale, pero no sé cómo se hace, ¿alguien sabe? o te paso y le da bola a la clase. No, Eh, gracias. Ahí arriba del Y no profesor pone hay tres que, puntitos y ahí haces clic y creo que ahí te aparecía. y no pone para que cualquiera pueda compartir pantalla. Ahí está. Creo que ahí está. Fíjate si puedes compartir. Sí, está, pues, gracias. Eh, Ahí se ve, ¿no? Ven, Sí, ¿no? Pollo. Sí, sí. sí. Che, bueno, como les decía, la escala NIS, si se fijan, nadie se la sabe de memoria y valora todo, así que eso lo tienen que asegurar. Pero lo más importante, siempre lo que son los síndromes neurológicos agudos, es lo que es el tener una neuroimagen, porque luego te va a determinar, digamos, si realmente se trata de un ACV y a su vez si se trata de lo que es un ACV isquémico o lo que es un ACV hemorrágico. Lo que van a tener en todo lado es la tomografía de cráneo sin contraste. ¿Qué te permite? Básicamente diferenciar esto. ¿Tiene sangre? No tiene sangre. Si se fijan, obviamente que todo lo que se hace isquémico en las primeras 6 horas no va a haber grandes hallazgos, grandes lesiones. Y sobre todo, indistintamente, digamos, del tiempo de evolución que tenga, en caso que sean lesiones isquémicas pequeñas o sobre todo sean de la fosa posterior, va a ser muy complicado verlos por este método. El gol estándar es la resonancia. ¿Con qué técnica? T1, T2 y Flare, que eso, para que sepan, digamos, son los modos de resonancia que van en todo tipo de resonancia. Y se le agrega lo que es la técnica de difusión. Esta razón de agregarle la técnica de difusión es porque muchas veces es posible ver lo que es lo que se llama mismatch imaginológico. Es decir, ven una imagen restrictiva, o sea, una imagen positiva en lo que es en difusión, pero sin expresión en flare. Eso quiere decir que el tejido está infartado, pero no está isquémico. Por lo tanto, tiene margen todavía ese tejido para ser salvado. Sobre todo en el caso de los pacientes que tienen un tiempo incierto. Si alguna vez una tomografía de un ACV isquémico, cuando está evolucionado, cuando ya pasan determinadas horas, se ven así, se ven como la zona más negra, la zona más hipodensa que se llama. Obviamente que la zona que mayoritariamente se encuentra afectada es la arteria cerebral media, que muchas veces la pueden ver con este signo, se llama signo del acuerdo. Ven dentro de la arteria cómo se pronuncia, cómo está más blanca, cómo está más hiperdensa, que es por la sangre que está ahí localizándose ahí y que por un stop, con una trombosis, no puede pasar. Por lo tanto, adquiere ese color blanco, que también se presenta de forma precoz, este signo del acuerdo. Y en resonancia, lo más importante es verlo ahí, donde ustedes ven que en la difusión y en el flare ven que hay en el mismo sitio algún tipo de alteración, pero en difusión, si se fijan, está totalmente intenso y está más homogéneo. En cambio, en la técnica, en la secuencia flare de la resonancia, se ve que está un poco más heterogéneo, por lo menos un poco más chico con respecto a la difusión. Eso le está hablando de que el tiempo que transcurrió de ese ACV, en caso de que sea un tiempo incierto, no es tanto, por lo tanto, le permite, tiene todavía tejido, la penumbra isquémica todavía está y es salvable ese tejido para poder realizar el tratamiento. Por eso siempre cuando hay el tiempo incierto y está disponible se utiliza mucho más que nada la resonancia. Pero ya le digo, en todo lado está la tomografía y es lo más rápido. Una resonancia te tarda 40 minutos, una tomografía te tarda 5 minutos o menos. Y es mucho más práctico y más disponible en todos lados. Doctor, discúlpeme, hay una compañera que se le cerró el Zoom y está en sala de espera. Eh,
Sí, va a tener que aceptar quien quedó como... Ah, yo quedé como anfitrión. No te dice anfitrión. Vos no me aparece todavía. Ahora cuando me aparezca para unirla a uno. Pero no me figura. Bueno, con respecto a los candidatos para las trombolisis sistémicas, si se fijan, después las guías, hay un montón de lista larga, larguísima, de lo que son criterios de inclusión y sobre todo los criterios de exclusión. De vuelta, nadie se lo sabe de memoria, pero tienen que tener cierto recaudo. Por ejemplo, sobre todo en lo que son los criterios de inclusión. ¿Cuáles son aquellos? Son mayores de 18 años, que la ventana terapéutica sea menor a 4 horas y media, o sea, del tiempo donde se lo vio por última vez normal, que en la escala de NIS tenga un NIS entre 5 y 24 inclusive, o en caso que el NIS sea por debajo de 5, tiene que tener cierta característica ese déficit neurológico para que pueda ser el mismo a la trombolisis sistémica. Y obviamente que en el caso que el tiempo sea incierto, todo el resto tiene obviamente, salvo la ventana terapéutica, tiene los criterios, pero el mismatch imagenológico lo vas a ver solamente con la resonancia, es lo único que te va a guiar para ver si ese candidato no, es o no a recibir trombolíticos. Después de criterio de exclusión, son millones, pero son coherentes, digamos, por el hecho de que no le va a hacer trombolítico a un paciente que tiene hemorragia anatomografía, que tiene historia previa de un sangrado, que tiene un aneurisma roto, que tiene plaquetopenia, que tiene una hipertensión arterial no controlada, que venía en tratamiento con anticoagulantes, son miles, así que eso lo tienen a mano y se fijan si su paciente lo tiene contraindicación o no. Lo que se usa como trombolítico es el RTPA, el activador tisular de plasminógeno. Ninguna droga, para que te sepan, digamos, ninguna droga mejora disminuye la mortalidad. Pero lo que hace en este estudio a partir del cual se empezó a utilizar los trombolíticos, es disminuir el porcentaje de secuelas que le quedan a los pacientes. No tampoco la locura, pero hay entre un 10 a un 20% de mejoría, o por lo menos de disminución de grado de discapacidad con el cual quedan los pacientes. Y su gran riesgo, el gran miedo que se tiene al usar los trombolíticos es la transformación hemorrágica, que si se fijan tampoco es un gran mayor porcentaje de efecto adverso. Por eso justamente en los últimos años empezó a utilizarse cada vez de manera exponencial en diferentes lugares. La dosis, obviamente está todo escrito, pero siempre se hace de forma endovenosa, se hace en bolo y después se hace una infusión continua durante 2 horas. Pero lo más importante acá en estos casos es el inicio, obviamente, de manera precoz, cuando cumple los criterios, y estas dos cosas, el monitoreo de la presión arterial y lo que es la evaluación neurológica cada 15 minutos. ¿Para qué? Para ver, digamos, detectar fundamentalmente las posibles complicaciones del trombolítico, que el mayor miedo es es la transformación hemorrágica. ¿Cuándo sospecharlo? Obviamente que el paciente está recibiendo trombolítico y empeora lo que es la escala de NIS, aparece síntomas de hipertensión intracraniana, cefalea, vómitos, deprime lo que es el sensorio. En ese caso, usted lo que tiene que hacer, obviamente, es suspenderla en función de los trombolíticos, solicitar una nueva tomografía para constatar o no que se trate de una transformación hemorrágica, y el tratamiento es brindarle antídoto contra lo que son los trombolíticos. ¿Qué se administra? Crioprecipitados, y se administra justamente lo que son antifibrinolíticos. No, antifibrinolíticos, como lo que es el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Y obviamente que ese paciente ya pasa a otro tipo de categoría de lo que es el ácido isquémico. Otra cosa que pueden ya leer es lo que es la trombólisis mecánica, ¿sí? Que también se realiza acá en Santa Fe, que un paciente, por ejemplo, tiene diagnóstico de ácido isquémico, cumple los criterios para trombolíticos, le hace los trombolíticos, pero no hay una respuesta positiva, tampoco hay una respuesta negativa, no tiene ningún tipo de respuesta. Entonces el paciente, si cumple también los criterios para entrar dentro de la trombólisis mecánica, puede recibir ambos tratamientos perfectamente. Obviamente que son otros criterios, ya tienen en cuenta en otra escala, como lo que es la escala de Aspect, que es en base a los hallazgos tomográficos, y la trombolisis mecánica es básicamente como
no sé si una vez una angiografía, se punza lo que es la arteria femoral o la arteria radial, se entra con lo que es una especie de camarita, digamos, hasta llegar a los vasos del cerebro, y ahí se intenta desobstruir de manera manual justamente ese trombo que está en esa arteria cerebral. Obviamente las contraindicaciones son siempre las mismas: plaquetopenia, anticoagulación, que estén pasados de RIN y demás. Pero que uno haya recibido trombólítico no lo contraindica a que pueda acceder a la trombólisis mecánica en caso de que no haya habido ningún tipo de respuesta al tratamiento farmacológico. Te consulto, ¿este método puede utilizarse si está contraindicado la fibrinólisis intravascular? Digamos, por ejemplo, que pasaron más de 4 horas y media. ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, si está contraindicada la fibrinólisis intravenosa, digamos, por ejemplo, que hayan Sí. pasado más de 4 horas y media, ¿se puede hacer esta fibrinólisis intraarterial? Sí, la ventana es hasta 6 horas para la trombólisis mecánica. ¿Sí? Lógicamente que las trombólisis mecánicas tampoco nos hacen todos los centros. Por ejemplo, acá en Santa Fe se hacen en Cuyen, y si no mal recuerdo se hacen en Santa Fe, que después en otro lado no se hace. Y los trombolíticos, por ejemplo, se hacen ya de manera eh, masiva, por así decirlo, en casi todos los lugares privados y en los 2 lugares públicos acá en Santa Fe. Porque depende obviamente del neurólogo hemodinamista, o sea que se especializa fundamentalmente en hacer en hemodinamia para hacer el procedimiento. Pero la ventana es un poco más prolongada, de hasta 6 horas. Profe, ¿es común que haya RTPA en otros centros alejados, o sea, rural o algo así? No, ¿no? Se deriva. Sí, es raro que haya. Igualmente, o sea, por ahí en centros rurales, no, depende de la capacidad. Por ejemplo, Esperanza, sé que no tiene por una cuestión de que arreglaron directamente el reconocimiento precoz y lo derivan. Esperanza está 20 minutos del Cuyo, digamos. Eh, pero después desconozco si otro lugar es más alejado, por ejemplo, San Justo, acá en Santa Fe, que por ahí está a 1 hora, digamos, y tienen fibrinolíticos. Pero en centros bien rurales generalmente no tienen. En Reconquista hay trombólítico, digamos. De ahí a que se apliquen después de que la gente tenga ganas de laburar y hacer el tratamiento, es otra cosa. Pero que hay los trombolíticos, están los trombolíticos, por lo menos en los grandes centros, Ceres, Reconquista, Santa Fe, para Rafaela, para usarse, digamos. Claro, nosotros lo más común es que estabilicemos al paciente y lo derivemos, ¿no? No vamos a llegar a eso. No, sí, obvio. El concepto, ahora después hacemos un resumen rápido, digamos, pero es el reconocimiento precoz, saber qué hacer con ese paciente, qué estudio pedirle, qué estudio no pedirle, diagnosticar sindrómicamente y si pueden diferenciar si un ácido isquémico o hemorrágico, y derivarlo a un centro que tenga mínimo terapia intensiva. Si tiene neurocirugía, mucho mejor por el abordaje que se le puede brindar a ese paciente. Esto es más que nada a modo para que sepan, digamos, tampoco que sean tan acotado todo, digamos. Bien, gracias. Bueno, y otra cosa que se pueden encontrar cuando hacen una tomografía es lo que se llama ACE maligno, ¿sí? Si bien es baja el porcentaje, la mortalidad es totalmente elevada. ¿Por qué? Porque el compromiso que tienen en caso que tengas mala suerte, digamos, de desarrollo de un ACE maligno, es que hace hipertensión no craniana. Por lo tanto, el riesgo de herniación es muy alto. Si bien hay diferentes criterios para detectar que un paciente tiene riesgo de desarrollar edema cerebral maligno, como obviamente si tiene un IS ya con porcentaje, con puntaje alto que le da para no ser extenso, si ya pasó, si están dentro de la ventana de las 24 o 48 horas del inicio de los síntomas, si es joven, pero lo que más te determina es fundamentalmente esto, que a nivel de lo que es la tomografía o la resonancia, lo que le hayan hecho, más de 2 tercios del territorio de la arteria cerebral media se encuentre lesionado. ¿Sí? Esto te está hablando, digamos, que el riesgo de desarrollar un edema cerebral, como se ven en la sucesiva tomografía que se le hizo a este paciente, empieza lo que es desviación de línea media, colapsar lo que son los ventrículos, y el riesgo de herniación de este paciente es muy alto. Lo que se hace acá, que en realidad no se discute mucho, pero lo que se hace es lo que se llama craniotomía descompresiva. Es decir, se entra a operar a ese paciente
se le saca una parte del hueso del cráneo, justamente para dejar que ese cerebro, ese edema, tenga espacio para poder crecer y evite la herniación. Hoy por hoy está muy discusión si se tiene que hacer de manera profiláctica o no, es decir, si se tiene que hacer en este momento o se tiene que esperar que aparezcan ciertos síntomas, como por ejemplo la anisocoria, o que en la tomografía empiece una desviación de la línea media, para brindarle este tratamiento, digamos. Eso lo resuelve en cada servicio y cada centro en función al tipo de paciente con que se encuentre enfrente. Muchas veces se lo espera, porque también hacer una craniotomía descompresiva no es una cirugía muy cruenta y mayor, y la secuela muchas veces termina siendo por la misma cirugía en vez de por el tipo de lesión que tiene. En ese caso, ¿no se pueden indicar algún diurético osmótico? No, porque no te sirve, digamos, porque la expansión, la extensión de la lesión del edema cerebral es generalizado, digamos. No te va a servir un diurético, por ejemplo, un malitol o una hipertónica al 3%. No te va a resolver, digamos, el problema de base. Porque sí o sí ya es casi hemisférico el problema. Nunca se olviden que también todo lo que son las soluciones hiperosmolares y demás son soluciones transitorias, digamos. El problema de base sí o sí va a tener que tener una resolución quirúrgica en caso de que el paciente tenga hipertensión no ucraniana. Lo que te da tiempo nada más, pero te da tiempo para llegar a esto, para que el paciente no se hernie del todo, no haga el paro cardiorrespiratorio por compresión del tronco cefálico y te permita llegar a este paso que es la cirugía. Bien. Después, el otro causa de ACV, lo que es el ACV hemorrágico. Si bien son menos porcentaje, lo más importante de esto, que la tasa de muerte y mortalidad es muchísimo mayor. A grandes rasgos es hipertensión arterial no controlada y obviamente que, como todo ACV, como todo infarto, el factor de riesgo principal es la aterosclerosis. Todo lo que ustedes ya conocen, la edad, el tabaquismo, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. También, en este caso, los hemorrágicos tienen otras causas como son las malformaciones arteriovenosas, ciertos tumores sangran y muchas veces se confunden con los hemorrágicos y la espolopatía. La clínica, obviamente, si ven, no varía de cualquier síndrome neurológico, depresión del sensorio, síntomas de hipertensión intracraniana y déficit neurológico, ¿sí? Ese concepto por ahí es que el ACV hemorrágico tiene un inicio más súbito o tiene mayor compromiso del nivel sensorio, es totalmente relativo, digamos. Vos tenés la clínica y sabés que es un síndrome neurológico agudo. Después, para diferenciar entre si es de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, sí o sí tiene que hacer la neuroimagen. Es lo único que te va a definir entre un lado y otro. En el entorno te ha subido esta bibliografía, está en inglés, pero es corta, así que no se vuelan locos. Y básicamente hace todo lo que es el manejo correcto de lo que es un ACV hemorrágico, que no varía de todo lo que es lo que venimos hablando. La parte de la A y B, evaluar cómo está el sensorio de ese paciente, si requiere solamente oxígeno, si no requiere, si requiere un manejo avanzado de la vía aérea o no. La parte de la C, también hidratarlo, buscando lo que es la euvolemia, solamente con solución fisiológica. Y en este caso, la TA, en el caso de que ustedes ya hayan comprobado que se trata de un ACV hemorrágico, el objetivo, en líneas generales, termine ese paciente o no en cirugía, es entre 140 y 180 milímetros de mercurio la sistólica. ¿Con qué se hace? Con la betalol. En bolos, si no responde, se cuela la infusión continua. Y la evaluación neurológica, obviamente que no varía, no es que se le hace la escala de Nice en este caso, pero lo que tiene buena la escala de Nice es que te permite hacer una evaluación neurológica totalmente completa de este paciente. A lo que voy, la escala de Nice acá no te va a servir mucho para después el monitoreo del mismo. ¿Por qué? Porque no le vas a hacer un tratamiento farmacológico como si le vas a hacer el ACV isquémico. Acá también la profilaxis antiepiléptica primaria, de rutina, no existe. Solamente existe en caso que el paciente, por ejemplo, haya ingresado, supongan, con un Glasgow de 14/15, y en el lapso de un momento para otro deprime el sensorio. Baja a 9/15, digamos. Entonces,
esa caída de Glasgow o que presente episodios convulsivos, te hace sospechar que sea todo ese combo que sea un episodio convulsivo, y en ese caso sí, tienen que hacer el tratamiento abortivo de una convulsión y dejarle ya un tratamiento preventivo con fenitoína, pero ya sería profilaxis secundaria. Con respecto a los activos complementarios, en el ACV hemorrágico obviamente tiene mayor hincapié el pedido de plaquetas, de coagulograma y fundamentalmente la tomografía de cerebro sin contraste. Lo que van a ver es eso, ¿sí? Si ven una lesión blanca, es sangre. O sea, una lesión hiperdensa, es sangre. Obviamente que después en esta guía te muestra cómo calcular el diámetro, cómo calcular de los diferentes cortes y demás para ver el volumen. Para que sepan, siempre se calcula lo que es el diámetro mayor, lo que es el diámetro perpendicular al mayor, siempre lo que es en un corte axial, y lo que él hace, que en realidad es el número de cortes tomográficos en el cual se ve la lesión. Generalmente las tomografías, los cortes que tienen son cada medio centímetro, o sea, cada 0,5 centímetros tiene un corte. Vos contás los números de corte tomográfico, bajando con el mouse, digamos, cuánto corte tomográfico se ve la lesión, todo eso hace un calculito y te va a dar aproximadamente los mililitros que tiene ese ACV hemorrágico, ese hematoma. Obviamente que en función a ciertas características va a tener mayor riesgo de mortalidad ese paciente. Si ese paciente está en un coma profundo, ni hablar. Si es un paciente añoso, si tiene un volumen mayor a 30 mililitros, si tiene lo que se llama vuelco ventricular, es decir, si ustedes ven que a nivel de los ventrículos también hay sangre, obviamente es mayor el riesgo de mortalidad. Y ni hablar, digamos, si el hematoma si es infratentorial, o sea, por debajo de la tienda del cerebelo, donde ya afecta a nivel de lo que es cerebelo, o afecta a nivel de lo que es protuberancia, a nivel de lo que es mesencéfalo, de lo que es bulbo raquídeo, ni hablar de ahí porque ya es la zona del tronco cefálico. El tratamiento, para que lo sepan, del hematoma, básicamente no van a tener mucho para hacer, más que tratamiento sostén, pero obviamente si el paciente venía tomando fármacos anticoagulantes, como por ejemplo enoxaparina, como por ejemplo los nuevos anticoagulantes como dabigatran, apixaban, warfarina, cenocumarol, van a tener, digamos, un coagulograma sí o sí que se va a encontrar alterado. En esos casos hay que darle los antídotos para lo mismo, qué sé yo. Para la cenocumarol y la warfarina, obviamente se le da vitamina K, se le pasa plasma congelado. En el caso que use enoxaparina, si bien no tiene un antídoto de la enoxaparina, lo que se usa era el sulfato de protamina, que es, en realidad el sulfato de protamina es el verdadero antídoto de la heparina sódica, pero también se utiliza la enoxaparina. Y después para lo que son dabigatran, apixaban, rivaroxaban, que son los nuevos anticoagulantes orales, tienen diferentes antídotos que se pueden utilizar. De ahí la disponibilidad es muy difícil, pero tienen que revertir la anticoagulación. Y esto más que nada para que sepan a qué momento solicitar la evacuación quirúrgica. Los hematomas en ACV hemorrágico es raro que tengan criterio de evacuación porque tienen que estar a menos de 1 centímetro de la superficie, tienen que tener un volumen mayor a 30 centímetros para que pueda permitir trabajar al paciente, al neurocirujano, y a su vez lo que se vio en diferentes estudios que el mayor beneficio en realidad lo tiene lo que tiene un Glasgow intermedio. O sea, el que está muy bien cuando entró, por más que tenga ACV hemorrágico, y es raro que mejore, tiene un Glasgow ya de 14, 15. O sea, es raro que empeore si uno no le hace el tratamiento, no lo evacúa. Y un paciente que ya ingresa con un Glasgow de entre 9, 8, un coma profundo, y por más que uno ya le haga el tratamiento, lo meta en la cirugía, tenga toda esta característica y pueden evacuarlo, la chance que tiene ese paciente de poder revertir su nivel de sensorio y no tener una gran secuela neurológica es muy baja. Por lo tanto, el mayor beneficio está en estos casos, en los que están ahí intermedios, que sería como un estupor, somnolencia. Obviamente que en los hematomas infratentoriales por ahí es un poco más indicaciones más precisas, ¿sí? En este caso, si se encuentra a nivel del cerebelo, que tenga más de 3 centímetros de diámetro, no de volumen, ¿sí? Esto por una cuestión de que no tiene mucho para crecer, y si el hematoma se encuentra a nivel infratentorial y tiene más de 3 centímetros,
va a empezar a generar esto, la compresión del tronco encefálico, que lo va a llevar al paciente al paro cardiocefálico, paro cardiorrespiratorio. Y el otro tema que tienen que saber acá es la hidrocefalia, ¿sí? Básicamente, si ustedes ven en la tomografía que los ventrículos laterales están totalmente dilatados, ¿sí? Si buscan por internet imagen de hidrocefalia van a ver que es muy grosero verla. En ese caso lo que se hace, se coloca un drenaje ventricular externo, es decir, se perfora el cráneo a través de un taladro y se punza, se mete como si fuera una vía central, pero que llega a nivel de los ventrículos laterales. ¿Para qué? Para drenar todo ese líquido cefalorraquídeo y evitar que esos ventrículos sigan expandiéndose, sigan llenándose de líquido cefalorraquídeo y generen la compresión de ambos hemisferios. Hasta ahí sería lo severo. El último tema es hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Este tema también es muy importante por el hecho que, fundamentalmente esto, afecta a gente joven, de 40 a 50 años. Ese es el mayor problema. ¿Por qué se produce la hemorragia subaracnoidea? Por sangre en el espacio subaracnoideo, pero fundamentalmente por esto, la rotura de un aneurisma, de una arteria cerebral, que muy probablemente capaz que alguno de nosotros tiene, nadie lo va a saber, si no se hace una resonancia por otra cosa, nadie lo va a saber, y uno lo descubre ya cuando se viene todo el combo encima, cuando te sangró y te genera los síntomas. La clínica, obviamente, siempre hay que tener una alta sospecha de la hemorragia subaracnoidea. Esto es lo que se describe en todos lados, la cefalea de inicio súbito, intensa, como nunca tuviste en tu vida, esto sí es verdad, digamos. Sobre todo en pacientes que tienen mucha migraña. El paciente que tiene mucha migraña y te dice, mira, loco, hoy no es como siempre, digamos, yo me conozco y me duele mucho la cabeza, que muchas veces se lo trata como trastorno conversivo, pero no hay que olvidarse nunca de esto, digamos, que se puede tratar. Si le da la edad, se puede tratar de una hemorragia subaracnoidea y muchas veces se lo termina pateando el paciente, pateando, eh, y una hemorragia subaracnoidea sin tratamiento, si evoluciona, si tiene mala suerte, evoluciona, directamente ese paciente va a quedar con muchas secuelas neurológicas. Pero además de la cefalea, obviamente también te puede generar signos como depresión del sensorio, hipertensión craniana, convulsiones, déficit neurológico. O sea, no varía de ningún otro tipo de síntoma que te dé cualquier lesión estructural a nivel cerebral. La gran mayoría de los neuronas se encuentran, si de acuerdo al polígono de Willis, bueno, la gran mayoría se ubican acá, a nivel de la carótida interna, ya sea izquierda o derecha. Es la gran mayoría donde se ubica. Y en segundo lugar, si no me recuerdo, son las comunicantes anterior. Pero fundamentalmente la gran mayoría se ubica acá. Bueno, después, si esta también la bibliografía está subida al entorno, es, si no me recuerdo, de una sociedad chilena y española, creo que está subida, de 2021, 2020, por ahí. Que básicamente es donde te lo arman un poquito mejor a todo el abordaje de la misma. Pero bueno, fundamentalmente si buscan en cualquier bibliografía, te va a aparecer esto, lo que es la escala de Haney-Hess, ¿sí? Esta escala es una escala que se utiliza para clasificar al paciente en función a los diferentes síntomas neurológicos que tiene, desde un grado 1, donde tiene una cefalea leve, hasta un grado 5, donde tiene un coma, pasando por todos los niveles de presión sensorio, de síntomas neurológicos, de déficit neurológico. Hoy por hoy también se está utilizando esta escala, que es la escala de Estados Unidos, que básicamente combina las dos cosas, el nivel de Glasgow que tiene el paciente y si tiene o no tiene un déficit focal. Esto tiene repercusiones después más adelante para lo que es evaluar el momento del tratamiento que se le puede llegar a brindar a este paciente. Pero todos se reducen a lo mismo, digamos. Todos síndrome neurológico agudo, además de hacerle todo lo que es el abordaje, el A, B, C, te ves como está vía aérea, le haces una boca fijo, le pones solución fisiológica, terminás de examinarlo bien neurológicamente, de ver si no hay una hipoglucemia asociada o no. Todo termina en la tomografía del cráneo porque lo único que te permite ver para qué lado del diagnóstico etiológico te vas a mover. Se pueden encontrar con estos 4 tipos de casos, ¿sí? Las 4 son hemorragias subaracnoidea, obviamente en diferentes grados. Si se fijan, la primera la van a ver así, como pequeños cordones blancos, ¿sí? Esto se llama Fisher 1, según una escala. Fisher 2, donde tiene la línea blanca bien pequeña, o sea, la línea hiperdensa,
pero tiene vuelco ventricular. Acá tiene vuelco ventricular a nivel del tercer ventrículo y a nivel de los ventrículos laterales. Fissure 3, donde ya la hemorragia es gruesa, a grandes rasgos, ¿sí? Si se fijan después, hay definiciones donde hablan de que una hemorragia subaracnoidea es gruesa cuando es más de 5 milímetros, otra cuando es más de 1 milímetro, pero es indistinto, a grandes rasgos se ve así. Y Fissure 4, cuando la hemorragia subaracnoidea es gruesa, tiene vuelco ventricular, o directamente asociada a esa hemorragia subaracnoidea está la presencia de hematomas intraparenquimatosos, que es justamente porque hay tanta sangre que se empieza a filtrar a nivel del parénquima cerebral, no solamente en el espacio subaracnoideo, sino también a nivel intraparenquimatoso. Que también en esa grafilla están todas las guías que ustedes puedan llegar a leer de hemorragia subaracnoidea, se lo va a mencionar. Muchas veces pasa que, sobre todo en estos casos, que vos, perfecto, el paciente te viene, tiene una clínica de síndrome neurológico agudo, sospechamos hemorragia subaracnoidea. Le hace la tomografía. ¿Diagnosticamos hemorragia subaracnoidea? Perfecto. No diagnosticamos hemorragia subaracnoidea, no es un ACV hemorrágico, la verdad que no le ves signos para que sea un ACV isquémico y el paciente tiene cefalea, no tiene un foco neurológico que te va a orientar un poco hacia se trata de un ACV isquémico. Lo que se tiene que hacer es una punción lumbar, ¿sí? ¿Qué te permite la punción lumbar? Te permite justamente, debido a que como el sangrado se produce a nivel del espacio subaracnoideo, cuando ustedes obtienen una muestra del espacio subaracnoideo, le puede venir justamente hemática, ¿sí? Y esto te va a estar hablando de que se trata de una hemorragia subaracnoidea. O te viene xantocrómica, es decir, por el tiempo de evolución, ya hay una degradación a dos características de una punción lumbar que va a ser positivo para una subaracnoidea. Obviamente salvando cierto detalle. Es decir, si vos usás y agarrás un vaso y en toda la muestra que vos tenés no hay una disminución del color rojizo, te está hablando de que pinchaste un vaso y no que es el espacio subaracnoideo. Pero obviamente todo esto se manda a analizar y demás. Y xantocrómico siempre hay que tener en cuenta esto, que no tenga una PL realizada previamente, porque obviamente la zona donde vos estás punzando recibió un traumatismo previo y por lo tanto pudo haber tenido un pequeño sangrado que es la degradación de esa hemoglobina y no de hemoglobina que viene de arriba. El manejo inicial, básicamente, como le dije, no varía mucho, es todo lo mismo. A y B, ver cómo está vía aérea, si protege o no protege, hacer manejo o no manejo, darle oxígeno o darle oxígeno. La parte de la presión arterial, sí, en este caso se tiene que mantener entre 140, ¿sí? Promedio. Siempre se usan las mismas drogas, lo que es la betalol. En este caso de la hemorragia subaracnoidea, en caso de que lo diagnostiquen, la profilaxis antipiléptica, si bien es controversial, por ejemplo, la guía europea te dice que sí, la guía estadounidense te dice que no, la guía argentina te dice que hagas cualquiera, que está bien lo que hagas. Básicamente lo que se hace como concepto en el día a día es darle profilaxis antipiléptica con fenitoína. ¿Por qué? Porque si bien el riesgo sangrado no es tan alto, pero en caso de que un paciente con una subaracnoidea tenga convulsiones, la repercusión que tienen las convulsiones sobre el resangrado de ese aneurisma roto es muy alto. Por lo tanto, va a ser muy alto la secuela neurológica que puede tener ese paciente. Por lo tanto, se le pone profilaxis antipiléptica hasta que ese aneurisma sea tratado. Obviamente el control de la analgesia y fundamentalmente esto, que es algo distinto al resto de los diagnósticos etiológicos, es la prevención del vasospasmo, es decir, ese vaso que se rompió, evitar que se cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se cierra va a generar todo lo que es un déficit isquémico tardío que se llama, es decir, va a afectar toda la zona neurológica que tiene para irrigar, por lo tanto va a empeorar el estado neurológico. ¿Con qué se hace? Con el antagonista de calcio, lo que se utiliza en imodipina, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Y obviamente todo este tipo de pacientes tiene que tener una evaluación neuroquirúrgica. ¿Para qué? Para que le hagan una arteriografía, que se hace en hemodinamia, se mete a través de la arteria femoral o la arteria radial, una camarita, se llega hasta el polígono de Willis, se intenta localizar lo que es el aneurisma, y si se localiza ese aneurisma que se encuentre roto, lo que se hace es taparlo, básicamente.
¿sí? Se pone un tapón, así lisa y llanamente, se llama COIS en realidad, pero es un tapón en ese aneurisma para evitar que haya un resangrado. Lo ideal siempre es el tratamiento en las primeras 24 horas, sobre todo para esto. Por eso es tan importante definir la escala con la cual el paciente tiene de hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar aquellos que tienen un buen estado neurológico, aquellos que tienen un estado ya estuporoso o un grado de coma, que le hagas o no le hagas el tratamiento, lamentablemente no le va a obtener un beneficio a ese paciente. Y trabajar también sobre las arterias en un paciente, en un cerebro agudo, también tiene su riesgo. Por eso justamente los tratamientos siempre se usan, se optimizan en pacientes que tienen un buen estado neurológico o lo tienen ahí al límite para poder brindarle una chance de mayor beneficio. Y bueno, esto es lo último para un cuadro para que después no se vuelvan locos con el manejo de la presión arterial y demás, en caso que sea. Lo verde, obviamente, es ácido isquémico, lo azul es hemorragia subaracnoidea, los rojos es ácido hemorrágico y esto obviamente es en el caso de un traumatismo cráneoencefálico. Los objetivos te dan en función a los diferentes diagnósticos etiológicos dentro de lo que es el síndrome neurológico agudo. Y bueno, ahí ya está todo. ¿Alguna pregunta?